En las colinas del Líbano, bajo el eco de las balas y el estruendo de los conflictos, un niño nacido en 1960 en Chueifat vive una experiencia que desafía toda lógica. ¿Es posible que alguien recuerde detalles de una vida pasada? ¿Y si esos recuerdos incluyen tácticas de guerra y un rifle viejo, un rifle de guerra? Lo que vas a descubrir hoy te dejará sin palabras. Munzer Haider creció en medio de la guerra civil libanesa, un conflicto sangriento que devastó su país. Desde pequeño, sus juegos no eran como los de los otros niños. Mientras los demás jugaban a ser bomberos o doctores, Munzer jugaba a ser soldado, y sus conocimientos sobre tácticas militares sorprendían a los adultos. Nadie le había enseñado esos detalles, pero él los describía con asombrosa precisión. Y lo más inquietante era que en su mente todo parecía más que un juego. Parecía una repetición de algo ya vivido. La historia de Munzer no se limita a la infancia. Desde temprana edad, comenzó a hablar de su muerte en una vida anterior. Decía que había caído en Chufeit defendiendo un punto estratégico durante un conflicto en 1958, mucho antes de nacer. Pero, ¿cómo podía un niño pequeño saber de algo tan preciso, algo que sucedió años antes de su existencia? Intrigados, sus padres decidieron investigar más a fondo. Llevándolo a hablar con los milicianos locales, Munzer comenzó a describir detalles inquietantes de una escaramuza ocurrida en 1958, donde un combatiente llamado Haider había perdido la vida. El asombro fue inmediato. Ningún niño podía conocer esa batalla. Nadie le había contado esa historia. Lo más sorprendente ocurrió cuando Munzer describió con exactitud el rifle de su tío, un objeto que había sido usado en esa misma batalla. Lo que aún desconcertaba a todos es que no solo reconoció el arma, sino que también mencionó el apodo que su tío había usado en el frente de batalla. Ese apodo, que nadie más conocía, era algo que solo los que estuvieron allí podían recordar. Los milicianos, visiblemente sorprendidos, comenzaron a murmurar entre ellos. Munzer no solo estaba evocando hechos reales de una guerra pasada, sino que parecía estar describiendo de forma vívida la experiencia de su propio tío, el cual había sido un héroe local. La familia, atónita, comenzó a pensar en algo increíble. ¿Sería posible que Munzer hubiera vuelto a la vida de alguna manera? No subestimes lo que está en juego aquí. El relato de Munzer no paró ahí. Los detalles comenzaron a intensificarse. Describió cómo su tío había luchado en puntos específicos de la batalla, cómo se había visto rodeado y cómo finalmente había caído. Los milicianos, aún incrédulos, se dieron cuenta de que cada detalle era exacto. ¿Podría ser posible que el alma de su tío, un soldado valiente, hubiera reencarnado en su sobrino? Su ausencia dejó un eco profundo en nuestro corazón. Los testimonios no solo provinieron de su familia y conocidos, sino de aquellos que recordaban al valiente luchador de 1958.
Varios testigos comenzaron a relatar cómo, antes de la guerra, el tío de Mounser, un hombre conocido por su valentía, había sido un líder en su comunidad. Incluso mencionaron que su tío había sido la pieza clave en la defensa de un puesto estratégico durante la batalla de Shuefat. La historia se volvió aún más extraña cuando Mounser, en varios momentos, mostró un comportamiento que no se ajustaba a su edad. Su conocimiento sobre la guerra y las tácticas militares de décadas pasadas sorprendió a los expertos, quienes no podían encontrar una explicación lógica. Nadie le había enseñado esos detalles. Era como si, de alguna manera, hubiera revivido una experiencia que ya había vivido. Los investigadores, escépticos pero intrigados, comenzaron a documentar el caso de Mounser. Se realizaron entrevistas con miembros de la familia, con aquellos que habían conocido al tío de Mounser y con expertos en temas de reencarnación. El caso generó controversia y muchos comenzaron a cuestionar lo que hasta entonces era solo una teoría esotérica. No hay evidencia sólida, es arriesgado. Sin embargo, las contraexplicaciones no se hicieron esperar. Algunos sugirieron que Mounser había escuchado las historias de su familia o de los veteranos de guerra y había comenzado a imaginar esos detalles como si fueran propios. Otros argumentaron que la memoria colectiva y las historias familiares podrían haber influido en la percepción del niño. Pero aún así, los detalles eran demasiado específicos para ser explicados de manera sencilla. A pesar de las explicaciones escépticas, el caso de Mounser sigue sin resolverse completamente. ¿Realmente estamos ante una reencarnación o simplemente una extraordinaria coincidencia de detalles? Lo que sabemos es que lo vivido por Mounser sigue siendo un enigma, uno que deja abierta la posibilidad de que algo más allá de la muerte pueda estar ocurriendo. En la frontera entre la vida y la muerte, ¿pueden nuestras almas regresar? El caso de Mounser Haider deja más preguntas que respuestas, y quizás ese misterio es lo que más nos inquieta. ¿Quién decide cuándo una vida termina y otra comienza?